Bueno, en esta segunda parte de la clase ya vamos a ver todo lo referido a anclajes y empalmes propiamente dicho. Bueno, cuando en una estructura una barra de armadura comienza a ser necesaria, es decir, cuando aparece una necesidad resistente, la barra de acero deberá ser capaz de soportar un cierto esfuerzo. Debe poder producirse una transmisión de esfuerzos entre el hormigón y el acero. En general, las tensiones en la barra de acero tienen que ser lo más grande posible por cuestiones económicas. Existen distintos mecanismos a través de los cuales el hormigón es capaz de transferirle al acero un esfuerzo del orden del que la barra es capaz de resistir. En esta imagen que vemos acá, por ejemplo, tenemos este diagrama de momento flector, o sea, tenemos tracciones en la cara inferior. Entonces yo, por ejemplo, en esta sección necesito tomar este momento. Entonces, en ese punto la barra ya tiene que ser capaz de tomar las tracciones necesarias. Entonces yo necesito darle esta sobrelongitud para que en esta sección la armadura ya pueda tomar los esfuerzos necesarios. Lo mismo sería en este punto en el apoyo. Yo tengo un diagrama de momento flector negativo. Yo en esta sección necesito tomar este momento flector, entonces a partir de ahí yo necesito darle una sobrelongitud a la barra. Como decíamos entonces, existen distintos mecanismos a través de los cuales el hormigón es capaz de transferirle al acero un esfuerzo del orden del que la barra es capaz de resistir. Al decir un esfuerzo del orden de que la barra es capaz de resistir, tenemos que tratar de tener el esfuerzo máximo. Existen entonces dos formas, tenemos o por adherencia o si no se puede por métodos mecánicos. El anclaje por adherencia se materializa a través de una sobrelongitud de la barra, de manera que a lo largo de esta, y bueno, justamente gracias a la adherencia entre acero y el hormigón, pueda desarrollarse la transmisión recíproca de esfuerzos, es decir, del acero al hormigón y del hormigón al acero. Analizando entonces el caso de los anclajes por adherencia, suponemos que es válida la teoría simplificada de la adherencia, que para esta longitud es totalmente válida. Entonces lo que hacemos es igualar la fuerza máxima que la barra puede soportar, que es igual al área de la armadura por su tensión máxima Fi. El área es pi por el diámetro de la barra al cuadrado sobre 4 por su tensión Fi. Y esto lo igualamos a la resistencia de adherencia, que se acuerdan que era pi por el diámetro de la barra por la tensión de adherencia por una longitud LD. Esta longitud LD es la que vamos a llamar la longitud de anclaje. Despejando de esta expresión nos queda que la longitud de anclaje es igual a 1/4 por Fi dividido Fb por el diámetro de la barra. Si sustituimos el valor de la tensión de adherencia visto en el video anterior, resulta que para la longitud de anclaje recto se tiene esta expresión. LD, que es la longitud de anclaje recto, va a ser igual a 9 décimos por la tensión Fi dividido la raíz de F'C, la resistencia a compresión del hormigón, por todos estos coeficientes, se acuerdan que ya los habíamos visto, ahora igual los vamos a repasar, alfa, beta, gamma y lambda, dividido el cociente este C más K transversal sobre dB por el diámetro de la barra. Bueno, si repasando lo que ya habíamos visto, se acuerdan que el coeficiente alfa era un factor por ubicación de la armadura, que tomábamos alfa igual a 1 para barras en posición de buena adherencia y alfa igual a 1,3 para mala adherencia. Recordamos que mala adherencia era el caso de barras horizontales con más de 30 centímetros por debajo de hormigón. Beta, el factor por revestimiento. Utilizábamos beta igual a 1 para barras sin revestir y beta igual a 1,5 para barras revestidas con epoxi. Y 1,2, beta igual a 1,2 para el restante barras revestidas. Barras galvanizadas, por ejemplo. Bueno, gamma, que es el factor por diámetro de la armadura, gamma valía 1 para diámetros de barras mayor a 16 milímetros y 0,8 para diámetros de barra menor o igual a 16 milímetros. Y lambda, el factor por densidad del hormigón, que vale 1 para hormigón de densidad normal y 1,3 para un hormigón con agregado liviano.
Bueno, ¿se acuerdan? El término C más K transversal sobre dB es el que tiene en cuenta el confinamiento producido por el recubrimiento, o sea, por el hormigón que rodea la barra y por la armadura transversal. Se debe adoptar un valor siempre menor a 2,5, porque si no se produce una falla por arrancamiento, que es un tipo de rotura que no es deseable, o sea, no está controlada por el confinamiento, es una rotura frágil. C era la menor distancia del eje de la barra al paramento de hormigón o la mitad de la separación entre dos barras consecutivas. Y el término K transversal tiene en cuenta la armadura transversal que rodea la barra que nosotros estemos anclando. A transversal es la sección de la barra de armadura transversal, S es la separación entre estas barras transversales o estribos, y N es el número de barras longitudinales que nosotros estemos anclando que están cosidas por esa armadura transversal. Existen distintos tipos de rotura en función de los recubrimientos y de las separaciones. Acá lo podemos ver bastante más claro. En el caso, por ejemplo, la figura A, donde tenemos que el recubrimiento lateral y la mitad de la separación entre barras es menor que el recubrimiento inferior, se va a producir una rotura en este plano. En el caso en que el recubrimiento lateral sea igual al recubrimiento inferior y a su vez estos recubrimientos son menores que la mitad de la separación entre dos barras consecutivas, en este caso la barra se va a comportar como aislada, ¿no es cierto? Como si estuviese sola, con estas roturas, con estas fisuras hacia los bordes. Y en el caso C tenemos cuando el recubrimiento inferior es menor que el recubrimiento lateral y que la mitad de la separación entre dos armaduras. En este caso también la barra se va a comportar como si fuese en forma aislada con una rotura en su cara inferior. En esta situación, en la situación A, la cantidad de barras cosidas por un estribo, y yo tengo un estribo puesto así, o sea, la cantidad de barras cosidas por la armadura transversal va a ser todas las barras que yo tenga en el plano. En este caso son 2. Para cuando prevalezcan las situaciones indicadas acá en B o en C, donde la rotura se produce en cada barra en forma aislada, acá la cantidad de barras cosidas por la armadura transversal va a ser 1. Y en este caso, en la figura C, también va a ser 1. Para fijar un orden de magnitud, a través, ¿no es cierto?, nosotros tenemos nuestra expresión general de la longitud de anclaje recto. Si consideramos un acero de 420 megapascales de resistencia, un hormigón de 21 megapascales y los coeficientes alfa, beta, gamma y lambda igual a 1, es decir, condiciones de buena adherencia, una barra sin revestimiento, diámetro de barra mayor que 16 milímetros y un hormigón de densidad normal, y considerando este término del lado seguro igual a 1,5, llegamos a que la longitud de anclaje es aproximadamente igual a 50 veces el diámetro de la barra. Este es un valor importante para que ustedes lo tengan presente porque nos permite así ver en forma rápida si un anclaje es correcto o no. Bueno, el uso de la expresión general que vimos recién a veces puede complicarse porque nos pide una gran cantidad de datos que a lo mejor puede haber casos en que no los conocemos. Entonces el reglamento CIRSOC 201-2005 nos da algunas expresiones simplificadas. Básicamente las divide en 2 grupos. Este primer grupo donde dice que si se cumple que la separación libre entre barras que se empalman o se anclan es mayor o igual a dB, que el recubrimiento libre es mayor o igual a dB y que tienen estribos cerrados a lo largo de la longitud de anclaje mayor que el valor mínimo indicado en el reglamento, o que la separación libre entre barras que se empalman o se anclan es mayor o igual a 2 veces el diámetro de la barra y el recubrimiento libre mayor o igual a dB, en todos estos casos lo que tenemos es una barra, o sea, la barra que nosotros estamos anclando
Es una barra que está confinada, que está cubierta por hormigón. Entonces, en esos casos, limita o nos define las longitudes de anclaje con estas dos expresiones. Para barras con diámetros menor a 16 milímetros y barras mayor que 16 milímetros. Y en el otro grupo, donde no se cumplen estos recubrimientos y tampoco sabemos o tampoco conocemos los estribos que recubren a la barra que nosotros estamos anclando, nos da estas dos expresiones. Obviamente estas dos expresiones son menos precisas, o sea, tenemos más incertidumbre del confinamiento de la barra, entonces las longitudes de anclaje que nos da van a ser mayores que las del grupo, las del primer grupo. Bueno, lo que vimos recién era el caso de anclajes rectos traccionados. Para el caso de anclajes rectos comprimidos, el reglamento nos da esta expresión. Nos dice que LDC, o sea, la longitud de anclaje comprimido, es igual a 0,24 por FI dividido raíz de F'C por el diámetro de la barra, que a su vez tiene que ser mayor o igual a 0,04 de FI por dB, siempre mayor que 200 milímetros. Bueno, en el caso de los anclajes comprimidos, la longitud de anclaje es menor que la mitad de la correspondiente al anclaje traccionado. ¿Por qué se produce esto? Por un lado, porque existe el efecto tope en el extremo de la barra. Además, porque el hormigón se encuentra comprimido, entonces está sin fisurar. Y además, la barra de acero, que también está comprimida, tiende a aumentar su diámetro por efecto de Poisson. Esto que hace que se genera un estado de compresiones entre la barra y el hormigón que lo rodea, y eso también mejora la resistencia de adherencia. Existe una dispersión bastante grande en la determinación de la longitud de anclaje básica según las distintas reglamentaciones. En este gráfico podemos ver la longitud de anclaje en función del diámetro de la barra en función de la resistencia del hormigón. Pueden ver, ¿no es cierto?, que para el reglamento que nosotros utilizamos actualmente, el CIRSOC 201, es el que da longitudes de anclaje más grandes. Para un caso típico de un hormigón, una resistencia de 21 megapascales y un diámetro de barra de 12 milímetros, tenemos que el reglamento CEP 90 nos da una longitud de anclaje de 39 veces el diámetro. El CIRSOC 201, la versión anterior, 82, nos daba 32 veces el diámetro. La norma española, 21 veces el diámetro. Y acá ven, el CIRSOC 201-2005 nos da una longitud de anclaje de 55 veces el diámetro. En esta tabla podemos comparar las longitudes de anclaje recto para el reglamento CIRSOC 201 que usamos nosotros ahora y el reglamento CEP 90. Analizando, bueno, nos da para el caso de buena y mala adherencia en ambos reglamentos. Puede ver que para diámetros de barra menor o igual a 16 milímetros, el reglamento CIRSOC da longitudes de anclaje menores a las del CEP 90. Y ya para diámetros de barra mayor a 16 milímetros, el reglamento CIRSOC 201-2005 castiga muchísimo. O sea, llegamos acá a longitudes de anclaje de 4 metros comparado con 2 metros 37. O sea, para diámetros de barras grandes castiga mucho la longitud de anclaje. Muchas reglamentaciones permiten reducir la longitud de anclaje cuando la armadura colocada es mayor a la necesaria, a la calculada. Entonces, en estos casos podemos afectar la longitud de anclaje LD por el factor a su vez requerida dividido a su vez adoptada. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos, si la armadura colocada, por ejemplo, es el doble de la armadura necesaria, la longitud básica de anclaje se va a poder reducir a la mitad, siempre y cuando obviamente que verifique la longitud mínima que nos da el reglamento. Con este tipo de reducción hay que tener mucho cuidado porque si nosotros reducimos mucho la longitud de anclaje puede ser que lleguemos a tener una rotura por adherencia, que es una rotura mucho más frágil que una rotura producida por tracción o por flexión, o sea, por una rotura por agotamiento de la tensión de la armadura.
Normalmente este tipo de reducción en la longitud de anclaje se usa más como para verificar un anclaje existente deficiente. Yo tengo una situación, por ejemplo, no sé, de una columna donde yo veo que la armadura que queda en espera para empalmar, por ejemplo, con la armadura del piso siguiente es menor a la dada por cálculo. Bueno, yo lo que puedo hacer es verificar. Entonces, si la armadura dispuesta en esa columna es mayor que la calculada, puedo llegar a reducir la longitud de anclaje con este factor y a lo mejor, bueno, puede ser que sí verifique ese anclaje o ese empalme. Bien, vamos a ver el caso de anclajes de paquetes de barras. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, cuando adoptan armadura, en muchos casos, cuando tienen que colocar una gran cantidad de armaduras, que tenemos que armar paquetes, ya en columnas o en vigas. En el caso de los anclajes de paquetes de barras, hay que ser muy cuidadosos con la longitud de anclaje y siempre hay que tratar de utilizar anclajes rectos. ¿Por qué? Porque se produce una concentración de esfuerzos y hay una disminución de la resistencia de adherencia. Es por eso que la longitud de anclaje de paquetes de barras se aumentan en un 20% en el caso de tener paquetes de 3 barras y se aumenta en un 33% su longitud en el caso de tener paquetes de 4 barras. Para determinar los factores de modificación en función del diámetro de la barra, o sea, el coeficiente gamma, se tiene que utilizar el diámetro equivalente del paquete, ¿no? Obtenemos el diámetro equivalente con esta expresión, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que, con esta expresión, ¿cierto? Bueno, sacamos el diámetro equivalente de barra y con este diámetro equivalente verificamos si es mayor o menor que 16 milímetros para poder determinar el coeficiente gamma. Y la longitud de anclaje se determina para cada diámetro en forma individual, o sea, no para el diámetro equivalente. El diámetro equivalente solamente lo van a utilizar para calcular el coeficiente gamma. Muchas veces no es posible desarrollar toda la longitud de anclaje de la barra por falta de espacio dentro de la estructura. En estos casos, entonces, se puede recurrir a un anclaje curvo o un anclaje con gancho. El tema acá del anclaje con gancho es que normalmente va a quedar próximo a la superficie del hormigón, lo cual le resta efectividad. Además, este tipo de anclaje genera concentraciones de esfuerzo en el hormigón y dificultades en el hormigonado que muchas veces no lo hacen recomendable. O sea, solamente vamos a utilizar anclajes con gancho cuando no es posible colocar un anclaje recto porque no tenemos espacio. Las distintas reglamentaciones suelen indicar las dimensiones correspondientes al gancho mínimo. Acá podemos ver en este caso las que nos da el reglamento CIRSOC 201. Ven que entonces nos define la longitud que tienen que tener las patitas del gancho y también el diámetro del mandril de doblado en función del diámetro de la barra que nosotros estemos anclando. En este caso tenemos un gancho a 180 grados y acá un anclaje curvo a 90 grados. La longitud de anclaje con gancho se obtiene a partir de esta expresión, es igual a 0,24 por beta por lambda por FI, resistencia al acero, dividido raíz de F'C por el diámetro de la barra. Puede verse que la longitud total de la barra es menor que la correspondiente al anclaje recto. En este esquema se ha graficado lo que es un anclaje recto y después para la misma barra, ¿no es cierto?, del mismo diámetro, un anclaje curvo con un gancho a 90 grados y a 180 grados. En esta figura se han representado gráficos obtenidos de Leonhardt y pueden verse la gran dispersión de resultados que hay en la colaboración del gancho en el anclaje en función tanto de su ubicación como de su forma. Entonces pueden ver ganchos en este primer gráfico, ganchos que están colocados en posición vertical, horizontal, hacia arriba y hacia abajo. Y en este otro caso, en este otro gráfico, tenemos ganchos a 180 grados,
y a 90 grados y a 135 grados. Y en este caso ya serían las curvas E y F, que son anclajes rectos. Otras reglamentaciones directamente nos definen la longitud de anclaje con gancho a partir de la longitud de anclaje recto multiplicado por 0,7. O sea, la reducen en un 30%. El problema que yo les explicaba hoy es que los ganchos generan concentraciones de tensiones sobre el hormigón que se pueden llegar a tornar peligrosas cuando se encuentran cercanos a la superficie del hormigón. O sea, como pueden ver en esta imagen que vemos acá, nosotros tenemos que anclar esta barra y la viga, por ejemplo, ahí llega a su final. O sea, yo no puedo seguir con el anclaje recto, entonces lo tengo que doblar. El problema acá, ven, es estos esfuerzos que están acá, que tienden a hacer saltar al hormigón. O sea, si este recubrimiento es insuficiente, estos esfuerzos pueden hacer saltar el hormigón, el recubrimiento. En esta otra fotografía podemos ver, se ve perfectamente cómo se despega, en esta zona de acá, ¿no? Cómo se despega la barra del hormigón, que sería en esta zona, sería esta zona de acá, en la curva. Otro inconveniente que también pueden presentar los ganchos y que requiere mucha atención por parte del proyectista es cuando la presencia del gancho genera un plano preferencial de rotura. En este caso, este de acá sería, ¿no es cierto?, un plano posible de rotura. Entonces, en estos casos debe procurarse colocar el gancho en un plano perpendicular al esfuerzo de compresión que esté actuando. Bueno, como resumen de lo visto hasta acá, siempre hay que tratar de no utilizar ganchos como sistema de anclaje. Y hay muchos casos donde las circunstancias nos obligan a utilizarlos, deben extremarse los recaudos constructivos. El reglamento CIRSOC 201.05 en los puntos 12.5.1 y 12.5.2 considera la posibilidad de usar ganchos normal. Esta es la expresión que habíamos visto hoy, ¿no es cierto? La longitud de anclaje con gancho, que es igual a 0,24 por beta por lambda por FI dividido raíz de F'C por el diámetro de la barra. Entonces, a partir de la sección crítica se mide la longitud de anclaje LDH hasta este punto, o sea, hasta el final del gancho. Y nos dice que, bueno, que esta longitud de anclaje debe ser mayor o igual a 8 veces el diámetro o 150 milímetros. Y nos da todas las medidas que deben tener las patitas. En el caso de un anclaje a 90 grados, la pata esta tiene que ser mayor o igual a 12 veces el diámetro de la barra. Y en el caso de un gancho a 180 grados, esta patita tiene que ser, debe medir 4 veces el diámetro de la barra y mayor que 60 milímetros. Como vimos recién, los anclajes con gancho generan tensiones de tracción en el hormigón circundante. O sea, tensiones de tracción en esta zona de acá, ¿no es cierto? Estas tensiones en general son resistidas por el mismo hormigón a tracción, por armaduras transversales, como podrían ser los estribos de las vigas o las columnas, y también por las fuerzas de compresión externas, como podría ser si yo acá tengo una reacción de apoyo. No existen investigaciones que permitan cuantificar la armadura necesaria para contener estos esfuerzos. Igual, el reglamento CIRSOC 201.05 nos indica la armadura transversal a colocar en ganchos a 90 grados con un recubrimiento inferior a 60 milímetros. O sea, el recubrimiento que estamos midiendo sería el recubrimiento de acá, ¿no es cierto?, que es justamente el que se encuentra solicitado por el gancho. Entonces, el reglamento nos dice la cantidad de estribos que tenemos que colocar y a la distancia. O sea, el primer estribo tiene que estar a una distancia menor o igual a 2 veces el diámetro,
con una separación menor o igual a 3 veces el diámetro. Esto sería el caso de estribos verticales. Y si no, también pueden colocar estribos horizontales y lo mismo. El primer estribo a una distancia menor o igual a 2 veces el diámetro y luego separados una distancia menor o igual a 3 veces el diámetro. Bien, en esta tabla, que es también sacada del reglamento CIRSOC 20105, nos dan distintos factores de modificación, o sea, factores de modificación de la longitud de anclaje que nosotros calculamos con la expresión general. Entonces nos dice, en punto A, para ganchos de barras con diámetros de barras menor o igual a 16 milímetros, con un recubrimiento lateral perpendicular al plano del gancho, que es ese recubrimiento que yo hoy les marcaba de que si era menor a 60 milímetros. Entonces, en este caso, si ese recubrimiento es mayor o igual a 60 milímetros, y para ganchos con un ángulo de 90 grados, con un recubrimiento sobre la prolongación de la barra, más allá del gancho de 50 milímetros, podemos aplicar un factor de reducción de 0,7. En el grupo B dice, para ganchos con un ángulo de 90 grados, en las que las barras con diámetros de barras menor o igual a 32 milímetros, que están encerrados por estribos, ya sean abiertos o cerrados, perpendiculares a la barra que se debe anclar, ubicados con una separación S menor o igual a 3 veces el diámetro a lo largo de la longitud de anclaje, que fue lo que vimos recién, o para ganchos con un ángulo de 90 grados, con diámetros de barras menor o igual a 32 milímetros, que también estén encerrados por estribos abiertos o cerrados, paralelos a la barra o alambre que se debe anclar y respetando las separaciones, era la otra imagen que veíamos recién en la diapositiva anterior, puedo aplicar un factor de 0,8. En el grupo C dice que para ganchos con un ángulo de 180 grados, con barras de diámetros menor o igual a 32 milímetros, que están encerrados también por estribos abiertos o cerrados, abiertos o cerrados, perpendiculares a la barra que vayamos a anclar con una separación S menor o igual a 3 veces el diámetro de la barra, también nos permite aplicar un factor de 0,8. Y el grupo D dice que cuando no se indique en forma específica la longitud de anclaje para la tensión FI y se disponga de armadura en exceso con respecto a la armadura requerida por cálculo, podemos aplicar la reducción también que habíamos visto hoy de armadura requerida en función de la armadura adoptada. Bueno, ahora vamos a ver el caso de anclajes en mallas de acero. Las mallas electrosoldadas, que están constituidas por barras de acero conformado, también deben llevar una longitud de anclaje similar al de las barras individuales. El CIRSOC 201-2005, para el caso de anclaje de mallas constituidas por barras conformadas, nos dice que si existe una barra transversal, esta sería, ¿no es cierto?, la barra transversal, dentro de la longitud de anclaje a una distancia como mínimo de 50 milímetros, o sea, 50 milímetros o más de la sección crítica, o sea, nosotros a partir de esta sección tenemos que anclar la malla. Entonces, si existe una armadura transversal a una distancia de 50 milímetros o más, la longitud de anclaje se puede afectar por el siguiente, puede multiplicarse por el siguiente factor, por el mayor de estos dos. De FI menos 240 megapascales dividido FI, siempre tiene que ser menor o igual a 1, o de 5 diámetro de la barra dividido SW. SW es la separación entre los alambres de la malla. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un acero de 420 megapascales, esta expresión nos da 420 menos 240 dividido 420, 0,43, y si, por ejemplo, es una malla de diámetro de 8 milímetros, 5 por 8 y una separación de 100 milímetros, o sea 10 centímetros, nos da 0,4. Entonces ven la longitud de anclaje que nosotros calculemos, la podemos afectar por ese factor. La expresión para calcular el anclaje en las mallas es esta que vemos acá. El ED tiene que ser mayor o igual a 3,3 por el área de la malla dividido su separación, por FI dividido la raíz de F'C por el factor lambda.
siempre tiene que ser mayor o igual a 150 milímetros. Los estribos pueden anclarse de la siguiente manera. Estamos hablando de estribos en una vía o una columna. Pueden anclarse de cualquiera de estas 4 maneras. En el caso que solamente tomen esfuerzos de corte, los estribos pueden ser abiertos, como los que se indican acá en la figura A y en la figura C. Cuando los estribos de una viga tienen que tomar esfuerzos de corte y también de torsión, sí o sí tienen que ser estribos cerrados, como se indican acá en las figuras B y D. En cualquier caso, tanto estribos abiertos o cerrados, el anclaje se tiene que hacer con un gancho normal que envuelva a una barra longitudinal. Yo acá tengo una barra longitudinal y el gancho está envolviendo esa barra longitudinal. Este gancho puede ser con un ángulo de 90 grados, como se puede ver acá en los casos A y B, son ganchos a 90 grados, este es estribo abierto, estribo cerrado, o a 135 grados, también abierto o cerrado. El reglamento entonces nos indica de nuevo las longitudes que deben tener las patitas de los ganchos, tanto a 90 grados como a 135 grados. Entonces nos da el valor de A para diámetros de barra menor o igual a 16 milímetros y diámetros de barra entre 16 y 25 milímetros. Y después también el gancho a 135 grados nos vuelve a dar la longitud de la patita A para diámetros de barras menor o igual a 25 milímetros, A tiene que ser mayor o igual a 6 veces el diámetro de la barra. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que se debe comprobar que la longitud embebida entre la altura media de la sección y el gancho normal, o sea que esta longitud embebida, tiene que ser mayor o igual a esta expresión, L sub L igual a 0,17 por el diámetro de la barra por la tensión del acero del estribo FI dividido raíz de F'C. Bien, hasta acá vimos entonces todo lo relativo a los anclajes. Vimos anclajes rectos y traccionados y comprimidos, y vimos anclajes con ganchos traccionados. Los anclajes con gancho no se pueden hacer comprimidos, o sea, solamente anclajes comprimidos tienen que ser anclajes rectos. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a ver los empalmes. Como yo ya les había aclarado, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Las barras comerciales vienen con un largo de 12 metros. Y muchas veces, por más que las barras vengan de 12 metros, no siempre nos conviene colocarlas con longitudes de 12 metros. Ese es el caso típico, por ejemplo, en un edificio de viviendas donde se van hormigonando planta a planta. Cada planta tiene una altura de 2,70 metros, 2,80 metros, 3 metros. Entonces, si yo coloco la armadura de la columna y pongo una barra de 12 metros, si el piso mide 3 metros, me van a quedar 9 metros de barra volando, y eso es totalmente incómodo para el funcionamiento de la obra. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca la armadura correspondiente al piso y se le deja una sobrelongitud que se va a empalmar luego con la barra del piso siguiente. Bueno, acá tenemos dos tipos de empalmes. Entonces, se pueden hacer empalmes por adherencia, donde se dispone una barra junto a la otra en una longitud determinada, o anclajes mecánicos. Al final de la clase vamos a hacer un resumen, una descripción de los anclajes mecánicos. Pero bueno, el funcionamiento básicamente es este, ¿no es cierto? Yo tengo una barra con su sección crítica, a partir de ahí la tengo que anclar, o tengo que transmitirle los esfuerzos a la otra barra para que continúe hacia allá. Esto es lo que nosotros llamamos la longitud de empalme. Evidentemente, en un empalme por adherencia, la transferencia de esfuerzos entre las dos barras se debe producir a través del hormigón. En esta fotografía podemos ver los ensayos realizados por Goto, donde pueden verse las bielas de hormigón, similar a la diapositiva que vimos recién, ¿no es cierto? Cómo se transmite los esfuerzos a través del hormigón de barra a barra. Estas bielas comprimidas deben apoyarse sobre la masa de hormigón, generando tensiones
de tracción que perpendiculares al eje longitudinal de la barra, que pueden llegar a provocar una rotura como la indicada en esta figura. O sea, acá tenemos una sección transversal donde vemos el empalme y las tracciones perpendiculares al eje de la armadura longitudinal. Bien, suponiendo válida la teoría simplificada de la adherencia, el mecanismo de transmisión de los esfuerzos sería como el indicado en esta figura. Nosotros tenemos, como veíamos recién, ¿no es cierto?, una barra que a partir de este punto ya no es necesaria. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la tensión disminuía hasta hacerse cero? Esta barra nueva que arranca en este punto tiene su tensión que va aumentando hasta hacerse máxima. Sumando ambas nos queda un esfuerzo resultante constante, o sea, es decir, que transferimos el esfuerzo de esta barra a esta otra barra. Normalmente, bueno, las longitudes de empalme son mayores a las longitudes de adherencia. ¿Esto por qué? Primero porque el empalme duplica la cantidad de barras en la longitud de superposición. Esto hace que se dificulte el hormigonado y obviamente el contacto entre acero y hormigón, que es la base de la adherencia. Otro aspecto importante es que los anclajes se realizan cuando las barras dejan de ser necesarias, mientras que los empalmes normalmente se hacen donde las barras están sometidas a esfuerzos importantes. Muchas veces coinciden con las solicitaciones máximas, como es el caso de, como les decía yo hoy, en las columnas de un edificio donde los momentos flectores son máximos en los extremos, que es donde se realiza el empalme. Y los empalmes normalmente se ubican en, como sería el caso del inferior, ¿no es cierto?, los talones de las vigas, tal que las tensiones de tracción actúan sobre secciones de hormigón bastante chiquitas y con poca compresión transversal, normal. Es por eso que la longitud, casi siempre, salvo algunos casos que ahora vamos a ver, las longitudes de anclaje resultan bastante más grandes, las longitudes de empalme resultan bastante más grandes a las longitudes de anclaje. El CIRSOC 201 establece dos clases de empalme. Tenemos clase A, empalmes clase A, donde la armadura colocada es más del doble de la requerida y el porcentaje de barras a empalmar en la sección es menor que el 50%. Es decir, son casos que muy pocas veces se dan. O sea, tenemos que tener más del doble de la armadura que nosotros calculamos y además no podemos empalmar todas las secciones, todas las barras en una misma sección. En ese caso sí podemos tomar que la longitud de anclaje va a ser igual, la longitud de empalme va a ser igual a la longitud de anclaje. Para el resto de los casos son empalmes clase B, donde tenemos que considerar que la longitud, o calcular la longitud de empalme igual a 1,3 por la longitud de anclaje. Y no se puede hacer una reducción por armadura en exceso. Bueno, a modo de ejemplo, acá tenemos las expresiones que utilizan otros reglamentos, como el CEP 90, el Eurocódigo o la norma española, que definen la longitud de empalme igual a un coeficiente alfa por la longitud de anclaje. Alfa es función de la cantidad de barras empalmadas, o sea, si es menor al 25%, 1,2, y ya cuando empalmamos más del 50% de las barras en una sección, la longitud de empalme se duplica con respecto a la longitud de anclaje. Para el caso de empalmes comprimidos, el reglamento nos dice, para hormigones con resistencias especificadas mayores o iguales a 20 megapascales, la longitud de superposición, o sea, el empalme entre barras, se tomará como mínimo la mayor de las siguientes: 300 milímetros, 0,07 de FI por el diámetro de la barra, cuando la tensión de fluencia FI es menor o igual a 420 megapascales, o si no se toma 0,13 por FI menos 25,2 por el diámetro de la barra, con tensiones FI mayor que 420 megapascales. Entonces tenemos, de nuevo, para tener un orden de magnitud, para un hormigón de calidad H20 y un acero ADN 420,
Para el caso de empalmes traccionados clase B, la longitud de empalmes aproximadamente igual a 1,3 por 50. ¿Se acuerdan que habíamos hecho, ¿no es cierto? Nosotros cuando vimos los anclajes habíamos llegado a este valor aproximado de 55 veces el diámetro. Ahora eso multiplicado por 1,3 tenemos que un valor para tener también presente que es la longitud de anclajes igual a 72 veces el diámetro. Y para el caso de anclajes comprimidos, ese valor se reduce a 30 veces el diámetro de la barra. De nuevo tenemos, ¿no es cierto?, todos los factores que nos benefician la adherencia en el caso de los empalmes comprimidos. En el caso de los empalmes comprimidos en columnas, el empalme debe verificar los requerimientos correspondientes a todas las combinaciones de cargas actuantes en la columna. Acá tenemos un diagrama de interacción, o sea, tenemos el momento M en función de la carga axial P y podemos distinguir tres zonas. Tenemos una zona 1 donde todas las barras van a estar comprimidas, o sea, donde los esfuerzos P son mayores que los momentos flectores M, entonces tenemos todas las barras comprimidas. Después tenemos una zona 2 donde en el lado del borde traccionado las tensiones en la armadura Fs es menor o igual a 0,5 de Fi. Y por último tenemos una zona 3, identificamos acá una zona 3, donde las tensiones en el borde traccionado, las armaduras del borde traccionado tienen una tensión Fs mayor que 0,5 de Fi. Entonces, en el caso de estar en la zona 1, vamos a utilizar la expresión correspondiente a empalmes comprimidos. En el caso de estar en la zona 2, vamos a utilizar empalmes clase B cuando se empalman más de la mitad de las barras. Y vamos a utilizar empalmes clase A cuando se empalman la mitad o menos de las barras y las restantes se empalman en forma escalonada a una distancia igual a LD. O sea, se van escalonando a lo largo de la columna, se van escalonando los empalmes. Recuerda, bueno, los empalmes clase B, la longitud de empalme es igual a 1,3 veces la longitud de anclaje, y en los empalmes clase A, la longitud de empalme es igual a la longitud de anclaje. Y ya si estamos en una zona 3, donde en el borde traccionado teníamos la tensión Fs mayor que 0,5 de Fi, siempre se van a utilizar empalmes clase B, es decir, empalmes igual a 1,3 veces la longitud de anclaje. Para el caso también entonces de empalmes comprimidos, si los estribos en el empalme tienen un área efectiva mayor o igual que 0,005 por H por S, donde H es el lado de la columna y S es la separación entre los estribos, se puede reducir esa longitud de empalme por el factor 0,83, siempre mayor a 300 milímetros. El área efectiva es el área efectiva del estribo, ¿no es cierto? Si supongamos que nosotros tenemos un estribo como este que está acá, tenemos que considerar las ramas que son perpendiculares al lado H que estemos estudiando. Entonces, en este caso, el área efectiva va a ser pi por el diámetro de la barra del estribo al cuadrado sobre 4, que es el área, por 2 ramas. Entonces, ese valor se lo compara con esta expresión 0,0015 por H por S. En el caso de columnas sunchadas, la longitud de empalme se puede reducir se puede afectar por el factor 0,75, siempre también mayor a 300 milímetros. En el caso del empalme de paquetes de barras, se deberán empalmar las barras en forma individual, desplazando los empalmes de cada una de las barras del paquete. La longitud de superposición será la correspondiente a la longitud de anclaje, o sea, no de empalme, sino de anclaje. Y no se podrán producir empalmes en paquetes de 4 barras. Muchas veces lo que se hace es colocar un cubrejunta, ¿ven? Es una barra adicional que se coloca en toda la longitud de los empalmes que se han puesto en forma escalonada.
Ahora vamos a ver el caso de empalmes de mallas soldadas, conformadas o lisas. Para el caso de mallas conformadas, el reglamento CIRSOC 201 especifica que la longitud mínima de empalme por yuxtaposición medida entre los extremos de cada panel de malla debe ser igual o mayor que el mayor valor obtenido entre 1,3 de LD y 200 milímetros. O sea, la distancia de superposición que se ve acá tiene que ser 1,3 de LD, la longitud de anclaje que ya la habíamos calculado, y mayor o igual a 200 milímetros. Y a su vez, la superposición entre dos barras transversales más las más extremas tiene que ser como mínimo de 50 milímetros. En el caso en que se empalmen barras de acero liso con mallas de acero liso con mallas de acero conformado, se debe respetar la longitud de empalme del caso de malla de acero liso. Mira, acá vemos entonces el caso del empalme de mallas soldadas de alambres lisos. Se presenta tenemos el caso A o el caso B. En el caso A, la longitud de empalme tiene que ser 1,5 de la longitud de anclaje y mayor o igual a 150 milímetros. Y la separación entre alambres transversales tiene que ser como mínimo de 50 milímetros. Esto es para el caso en que el caso A es para el caso de que la armadura adoptada sobre la armadura requerida sea menor que 2. Para el caso en que la armadura adoptada sobre la armadura requerida es mayor o igual a 2, esa longitud se puede reducir en 1,5 de la longitud de anclaje y mayor o igual que 50 milímetros. Se reduce a 50 milímetros, el valor mínimo. Bueno, hasta acá entonces hemos visto todo lo referente a anclajes y empalmes por adherencia. Ahora vamos a hacer una pequeña descripción nomás de lo que son los anclajes y los empalmes mecánicos, como para que ustedes tengan una noción una idea de qué se trata. Bueno, los anclajes mecánicos son dispositivos que mediante un efecto de tope contra el hormigón son capaces de transferir total o parcialmente los esfuerzos entre entre el hormigón y la armadura. El dimensionamiento de este tipo de anclaje requiere la verificación del dispositivo que se utilice para lograr ese anclaje y del hormigón que va a recibir el esfuerzo. Nuestro reglamento CIRSOC 201 establece en el punto 12.6 que pueden utilizarse cualquier dispositivo, pero su eficacia debe comprobarse mediante ensayos, pudiendo también utilizarse en combinación con el anclaje por adherencia. En esta figura podemos ver, en esta figura que tenemos acá, se puede apreciar un mecanismo relativamente sencillo que se puede llegar a ejecutar en obra. O sea, tenemos esta barra, ¿no es cierto?, de diámetro de sub B que nosotros queremos anclar y se le coloca una planchuela para transferir en esta sección directamente todo el esfuerzo de la barra al hormigón. Bueno, y nos da las medidas que tenemos, ¿cierto? O sea, lo que queda por detrás del anclaje tiene que tener una longitud mayor o igual a DB y el espesor de la planchuela tiene que ser mayor o igual que 0,4 de DB o 4 milímetros. Este otro dispositivo, que pueden ver acá, utiliza elementos roscados que pueden colocarse en obra mediante una llave de caño común. Lógicamente, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer se debe hacer el maquinado de la barra, ¿no?, con la rosca correspondiente. Y bueno, y después ahí se enrosca y directamente entonces se transfiere el esfuerzo, lo pueden ver acá también, se transfiere el esfuerzo en esa sección. Bueno, acá tenemos la expresión, ¿no es cierto?, que se utiliza para determinar la longitud de anclaje mecánico. Se lo expresa como LDT, que tiene que ser mayor o igual a 0,75 de LDH, donde o sea, el 75% de la longitud de anclaje con gancho, 8 veces el diámetro de la barra o 150 milímetros.
Los empalmes mecánicos consisten en piezas, puede ser conectores o manguitos, en general son metálicos, que permiten transmitir la fuerza entre dos barras de armadura que están colocadas una a continuación de la otra. Pueden ver entonces acá, esto que tenemos acá, este es el manguito que les estaba diciendo, y acá tenemos una barra y la otra barra que van a tope, una contra la otra. Bueno, lógicamente la utilización de estos elementos va a depender fundamentalmente del balance económico entre el desperdicio de acero por la longitud de superposición propia de los empalmes por adherencia. O sea, nosotros cuando planteamos un empalme por adherencia estamos superponiendo una barra con otra. Cuanto mayor es el diámetro, mayor es esa longitud de solape, y eso hace a veces que se tenga una gran cantidad de armadura solapada, y bueno, es un gran desperdicio. Entonces, bueno, hay que hacer un balance entre la longitud de ese solape contra el costo de, puede ser de un empalme por soldadura, o el costo del manguito, incluida su colocación. Este tipo de elementos también se emplean cuando hay problemas de espacio en la sección de hormigón. Nosotros si empalmamos las barras por adherencia, estamos duplicando la cantidad de armadura en una sección, que a veces eso tampoco es posible, también cuando los diámetros son muy grandes. Y hay veces también que se desea construir en etapas sin dejar chicotes de armadura sobresaliendo. Entonces, bueno, se coloca, como les decía, estos conectores y un material de relleno. Los empalmes mecánicos los podemos dividir en dos grupos bien diferenciados. Empalmes que trabajan solo a compresión y empalmes que trabajan a tracción y compresión. En los empalmes en compresión, el esfuerzo es transmitido directamente por contacto entre las dos barras. O sea, el esfuerzo directamente se transfiere por el contacto entre las dos barras y a través también del material de relleno. En el caso de los empalmes a tracción y compresión, el esfuerzo se transmite a través del manguito, lo que significa que deberá resistir el manguito y su unión también con cada una de las barras. Bien, bueno, como les decía recién, entonces, en el caso de empalmes comprimidos, el esfuerzo es transmitido directamente por contacto entre las dos barras o a través de un material de relleno. Cuando el esfuerzo es transmitido directamente por el contacto entre dos barras, como sería el caso este que vemos acá, hay que ser muy cuidadosos en el corte de la barra para que realmente se apoye bien una contra la otra. Bueno, en este caso también tenemos, para el caso de empalmar dos barras de distinto diámetro. Se recomienda siempre que el ángulo entre las dos barras no exceda de 3 grados. Y en general están dotados de orificios que permiten verificar el correcto contacto entre las barras. ¿Ven? Como se ve acá, que ahí hay un agujerito donde uno puede ver que las barras estén en perfecto contacto una con otra. En la figura en esta que vemos acá, el mecanismo de empalme se fija mediante tornillos. Bueno, y el caso de empalmes en tracción y compresión, el esfuerzo se transmite a través del manguito, lo que significa que deberá resistir el manguito y su unión con cada una de las barras. El reglamento ASI 318 exige que el empalme mecánico tenga una resistencia equivalente al 125% de la carga de fluencia de las barras. Y acá, a modo de ejemplo, vemos otra posibilidad de producir el empalme, que es mediante manguitos que alojan tornillos que se incrustan en las barras. Entonces, ven, tienen este mecanismo que se ve acá, esto visto en planta y acá visto en corte. Entonces, estos tornillos aprietan a las barras y logran el empalme en una longitud de superposición muy chiquitita.